Sale, muchachos, vamos a resolver aquí bien rápido el problema número 1 de la guía del Poli 2020 para área 1. Y dice así, mucha atención. Dice, en el experimento de Oersted, la aguja de la brújula se mueve, no sabemos, cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Aquí debemos entender lo siguiente. Número 1, muchachos. Con el experimento de Oersted, nosotros logramos entender que realmente el magnetismo y la electricidad se relacionan. Hasta antes de eso, la gente pensaba que la electricidad y el magnetismo estaban tan relacionados como con la fuerza gravitacional. Básicamente, no mucho. Ahora, fíjense, ¿en qué consistía esto? Consistía en lo siguiente, vean. A partir de un conductor recto, que puede ser una varilla o un tubo, nosotros hacemos lo siguiente, fíjense. Hacemos circular una corriente eléctrica, vamos a ponerla por aquí. Una corriente eléctrica va a entrar, vamos a poner que va a entrar desde sur hasta norte. Aquí nosotros tenemos una brújula que está apuntando de norte a sur. Recordando, la corriente eléctrica se representa con una letra I. ¿Qué pasa si la corriente eléctrica es igual a cero? Es decir, ¿qué pasa si no hay corriente? Realmente la aguja sigue apuntando de norte a sur. Pero ojo, aquí debemos entender algo bien interesante. Cuando hizo este experimento, se dio cuenta que, ojo, la aguja cambiaba su dirección, muchachos, respecto a la corriente eléctrica. ¿Por qué ocurría eso? Él lo atribuyó a otras cosas. Una de ellas es que la corriente eléctrica calentaba el aire alrededor y se generaba una corriente que hacía que se moviera la brújula, la aguja de la brújula. Ahora, nosotros debemos entender lo siguiente, que pues eso no es así. ¿Qué ocurre? Bien, para entender esto vamos a entender algo que se llama la regla de la mano derecha, ¿sale? Fíjense, ¿qué nos dice? La regla de la mano derecha nos dice lo siguiente, que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor recto, muchachos, lo que ocurre es lo siguiente. Vean, con nuestro pulgar vamos a apuntar hacia dónde va la corriente. Si va desde sur a norte o de norte a sur, aguas, que eso importa bastante. Vean, apuntamos hacia dónde va la corriente y hacemos lo siguiente. Atención, con nuestra palma cerramos, ojo, y el giro que haga nuestra palma al cerrar va a ser el sentido del campo magnético. Si nosotros apuntamos y cerramos, entonces, vean, nos vamos a dar cuenta que el campo magnético se verá de esta forma. En dado caso de que alguien diga, profe Pérez, pero ¿cómo sabe usted que tiene esa forma? Bien sencillo, porque, ojo, el sentido del campo magnético lo define cuando mi palma se cierra. Ojo ahí. ¿Y qué pasa, muchachos, si nosotros circulamos una corriente eléctrica en este punto distinta a cero? Pues, ¿qué creen? Las agujas del imán se van a mover. La pregunta es, ¿cuánto se van a mover? ¿Será paralelo? ¿Será 45 grados? Para eso debemos darnos de cuenta de lo siguiente, de cómo es el campo magnético que se genera en relación a la corriente eléctrica. Si ustedes ya lo notaron, fíjense, muchachos, la dirección tanto de la corriente eléctrica como del campo magnético en este caso es perpendicular. ¿Qué ocurre? Bien sencillo, la aguja simplemente tiende a alinearse, muchachos, se alinea a este nuevo campo magnético que está siendo formado por la corriente eléctrica que pasa a través del conductor recto. ¿Cómo se mueve la aguja? Bien fácil, siempre, repito, siempre se va a mover o se va a alinear de manera perpendicular. ¿A quién? De manera perpendicular a la corriente. En dado caso de que alguien diga, profe, ¿pero por qué? Muy sencillo, muchachos, vamos a darnos cuenta. Debido a la forma del campo magnético que tiene, vean, al sentido del campo. Aquí yo también había hecho un dibujo previamente, muchachos, para que vieran cómo es el sentido del campo magnético. Para este caso nosotros vamos a saber que, ojo, para este problema la respuesta correcta es el inciso C, que me dice, ojo, que la dirección es, que esto va a ser perpendicular a la dirección de la corriente, tal y como lo vimos. ¿Qué pasa si ahora se invierte el sentido? Si ahora se invierte el sentido de la corriente, va a seguir apuntando a 90 grados, pero eso sí, el sentido de las agujas va a cambiar. Si alguien se pregunta por qué, es bien sencillo, por la regla de la mano derecha. ¿Podemos determinar de cuánto es el campo magnético? Claro que sí, se puede determinar con la ley de Biot-Savart, ¿sale? Para este caso, la respuesta correcta es el inciso C, que eso se alinea, fíjense, de manera perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica, ¿sale? Bien.